¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ramsey Rojas Aguilar y a continuación voy a presentar lo que investigué sobre la base de datos SQL. Primero que nada, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto organizado de información almacenada y accesible por un sistema informático. Esta información puede ser de diversos tipos y está relacionada de diversas maneras, pero su objetivo principal es ofrecer una forma eficiente y accesible de almacenamiento y recuperación de datos. ¿Para qué nos sirven las bases de datos? Las bases de datos son herramientas esenciales para almacenar, organizar y recuperar información de manera eficiente y precisa. Esto permite a los usuarios acceder a los datos de una manera sencilla y rápida y realizar operaciones complejas en ellos, como búsquedas, análisis y actualizaciones. Además, las bases de datos permiten a los usuarios compartir información de manera segura y controlada. ¿Cómo almacenan la información las bases de datos? Las bases de datos guardan información en una estructura organizada utilizando un modelo de datos que describe cómo se relacionan los datos entre sí. Los modelos de base de datos que existen son relacional. Este es uno de los modelos más utilizados y consiste en un conjunto de tablas que representan los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla tiene un conjunto de columnas que describen los atributos de los datos y un conjunto de filas que representan los registros individuales. Las relaciones entre las tablas se establecen a través de claves foráneas. No SQL. Este modelo de base de datos se utiliza en aplicaciones que requieren un manejo eficiente de grandes cantidades de datos no estructurados o semiestructurados. El modelo NoSQL es más flexible que el modelo relacional y permite el almacenamiento de datos de varios tipos, incluyendo documentos, clave, clave valor, columnas y gráficos. Modelo de objetos. Este modelo representa los datos como objetos en una programación orientada a objetos y permite la representación de datos complejos. Los objetos están relacionados entre sí y pueden ser manipulados y almacenados como unidades individuales. Modelo de red. Este modelo permite la representación de los datos como nodos y relaciones en un grafo. Es especialmente útil para representar datos complejos y relaciones complejas. De documentos. Este modelo representa los datos como documentos, como puede ser un JSON o un XML, y permite la representación de datos no estructurados. Una vez que se ha definido la estructura de los datos, estos son almacenados en el sistema de gestión de bases de datos, DBMS por sus siglas en inglés, correspondientes. Los DBMS pueden ser de tipo relacional, NoSQL, gráfico, entre otros. Estos sistemas proporcionan herramientas y lenguajes para interactuar con los datos y realizar operaciones sobre ellos, como búsquedas, actualizaciones y análisis. ¿Qué es SQL y cuáles son sus 4 secuencias básicas? SQL, Structured Query Language, es un lenguaje de programación estandarizado que se utiliza para interactuar con bases de datos relacionales. Con SQL, los usuarios pueden crear, modificar y consultar bases de datos, así como insertar, actualizar y eliminar datos en ellas.
Es un lenguaje de alto nivel y de fácil uso, lo que lo hace accesible para muchos desarrolladores y usuarios de bases de datos. Es un estándar ampliamente aceptado y es compatible con muchos sistemas de gestión de base de datos, incluyendo Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL y PostgreSQL. Las sentencias son select. Esta se utiliza para recuperar datos de una base de datos. Permite especificar las columnas que se desean recuperar y puede incluir cláusulas como where, group by y having para filtrar y agrupar los datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un código el cual dice select first name, last name and salary, o sea, selecciona estos tres atributos from employees de la tabla empleados, where salary is greater than y pues el número, ¿no? En este caso va a seleccionar a las personas, eh, perdón, va a seleccionar el apellido, digo el nombre, el apellido y el salario de la tabla de empleados donde el salario es mayor a esa cantidad, 50,000. ¿Esto qué es lo que hace? Que obtiene solamente los datos que cumplan esa cláusula que dice que el salario tiene que ser mayor a 50,000. Por lo tanto, de 100 datos puede que obtenga 40, dependiendo, como dije antes, de los que cumplan con esta cláusula. Insert. La sentencia insert se utiliza para insertar datos en una tabla de base de datos. Por ejemplo, insert two employees, first name, last name, salary, values, John, Doe, 55,000. En este caso, este código lo que hace es de que le dice, inserta en la tabla employees, entre paréntesis, se ponen los campos ordenados a como están en la misma tabla. En este caso tenemos el nombre, el apellido y el salario. Y en esta segunda línea le especificamos los values, que son, como podemos ver, igual entre paréntesis, dos strings y pues un entero. Tienen que ser exactamente en el orden que se ponen aquí arriba y este orden tiene que ser exactamente el mismo que en la tabla. Aquí podemos ver que almacena el primer nombre o el nombre, John, el apellido Doe y el salario pues de 55,000. Update. La sentencia update se utiliza para modificar los datos existentes en una tabla de la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos este código, el cual dice update employees, o sea, actualiza la tabla empleados. Set salary igual a 60,000, o sea, setea el salario a 60,000 y aquí combinamos este, dos cláusulas, en este caso, setea el salario y where first name es igual a John, and last name es igual a Doe. En este caso, estamos haciendo un update en la tabla empleados. ¿Y cuál va a ser el update? El salario lo vamos a cambiar de la cantidad que estaba antes a la que está especificada aquí, que son 60,000. Pero ¿dónde lo vamos a actualizar? Pues ponemos donde el nombre sea igual a John y el apellido sea igual a Doe, por lo que solamente en una tabla, perdón, en la tabla, una persona, en este caso con nombre John y Doe, va a ser la que sea afectada por ese update. El update no necesariamente tiene que especificar a una sola persona o algún solo dato. Puede especificar un grupo de datos, ya sea con la cláusula where o simplemente podemos actualizar toda la tabla o como se requiera. Delete. La sentencia delete se utiliza para eliminar datos de una tabla de la base de datos.
Por ejemplo, delete from employees, where first name es igual a John and last name es igual a Doe. Esto lo que hace es que le especifica, borra de la tabla employees el campo donde el primer nombre o el nombre sea John y el apellido sea Doe. Aquí lo que está haciendo es borrar un dato de la tabla. ¿Qué sentencias SQL necesito conocer para crear, modificar y destruir una estructura de tablas? Las sentencias que se necesitan son create table para crearla. Esta sentencia se utiliza para crear una nueva tabla en la base de datos. Por ejemplo, create table employees y tenemos entre paréntesis estos campos. Employee ID, el cual va a almacenar el ID, va a ser un entero y le vamos a setear como la key primaria o el identificador de esta tabla. First name va a ser un varchar de un máximo de 50 caracteres, not null, o sea que se tiene que llenar sí o sí, no puede ser nulo. Last name también un varchar del mismo length de 50 máximo. También tiene que ser not null, o sea, tiene que llevar un dato para poderse guardar. Y el salary va a ser un decimal de máximo 10 caracteres y con un mínimo de 2 caracteres. De igual manera, no puede ser null. Esto lo que hace, todo este código, es que crea una tabla con estos campos en específico. Aquí las palabras reservadas estas, pues obviamente son los tipos de datos que va a ir en cada campo. Y pues estas son como características de pues los campos. Después tenemos alter table. La sentencia alter table se utiliza para modificar la estructura de una tabla existente, por ejemplo en la base de datos. Tenemos este alter table employees eh, y por ejemplo esta tabla que teníamos anteriormente pues quedó así, pero nosotros lo que queremos hacer es como si hiciéramos un update, pero pues no es update porque no va a alterar un solo valor, sino de que vamos a cambiar la estructura de la tabla. ¿Cómo? Agregando un campo nuevo, que va a ser el email, también un varchar de un máximo de 100 caracteres y pues que debe de llenarse sí o sí. En el alter table no solamente se puede añadir un valor, sino se puede, perdón, un campo, se puede eliminar y pues otras cosas. El drop table, la sentencia drop table se utiliza para eliminar una tabla de la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una simple línea de código en donde le estamos especificando que pues borre la tabla empleados que teníamos creada anteriormente, que le hicimos una actualización o modificación y por último pues ya no la requerimos o por un error pues hacemos un drop y pues se elimina. Por eso que se recomienda usar controles de versiones como Git por si suelen pasar este tipo de casos pues tener un respaldo de pues, la información. Estas tres sentencias son las básicas que necesitas conocer para crear, modificar y destruir la estructura de tablas en una base de datos relacional. Hay otras sentencias y cláusulas adicionales que puedes utilizar para agregar restricciones a las tablas, como claves primarias, como la que vimos en esta de aquí, y foráneas. Bueno, en este caso era una llave primaria, pero pues también podemos especificar que sea una foreign key para poder hacer relaciones. Am, pero estas tres sentencias son las más importantes
para comprender la creación y modificación de la estructura de tablas en una base de datos relacional. Y ahora voy a proseguir con mostrar un ejemplo de una creación de base de datos, para lo cual voy a utilizar el MySQL Command Line. Enter, ponemos la contraseña, en mi caso 1234, y se nos abre esta ventana en la que pues tendremos que pues hacer todos los comandos a patín. Entonces me gustaría comenzar mostrando las bases de datos que tengo con show databases, punto y coma, y pues como podemos ver tengo una que ya había creado, pero pues la voy a eliminar. ¿Cómo lo elimino? Pues pongo drop database empresa, punto y coma, y si vuelvo a lanzar el comando de ahorita, pues podemos ver que se borró mi base de datos. Entonces, como era era el ejemplo, pero lo borré, pues voy a volverla a crear desde cero. Para eso usamos el siguiente comando, create database, y el nombre de mi base de datos, empresa, enter, se afectó. Volvemos a mostrar las bases de datos y como podemos observar, aquí está mi nueva base de datos creada. Pero para poder utilizarla y crearle las tablas y todo eso, pues vamos a poner el siguiente comando. Y pues como podemos ver, aquí dice que mi base de datos se cambió. Ahora vamos a proseguir a crear las tablas. En este caso voy a crear una tabla que se llame empleados, ajá, con un ID de empleado, un entero de 4, primary key, ID empleado, int 4, primary key, nombre varchar de 35, ajá, nombre varchar 35, puesto varchar de 30, ajá, después le voy a poner un turno varchar de 20, después salario un decimal de máximo 10, mínimo 2 decimales, un área varchar de 25 caracteres, cerramos paréntesis, punto y coma. Ok, aquí me dio un error. ¿En dónde? Decimal varchar primaria. Ok, puse mal la primary key aquí, como podemos ver. Pero bueno, pues lo hago otra vez. Empleados y de empleado int 4, primary key, nombre varchar de 35, puesto varchar de 25, no importa, turno varchar de 20, ajá, varchar de 20, salario decimal, máximo 10 decimales, mínimo 2, ajá, y un área varchar de 25. Y como podemos observar, pues ya se creó mi tabla. Ahora voy a crear la tabla create table maquinaria, ajá, maquinaria con un ID de maquinaria de un entero de 4 caracteres, primary key, después nombre varchar de 30, después área varchar 25, descripción
varchar 40, dos paréntesis, punto y coma, table productos, ajá, con un ID de producto entero de 4, primary key, nombre varchar de 35, ajá, precio decimal, máximo 10, mínimo 2, ajá, modelo varchar de 20, descripción varchar de 40, doble paréntesis, punto y coma. Después la tabla ventas, y de venta int de 4, primary key, fecha venta, no, perdón, la fecha venta no, ID producto, un entero de 4, la fecha de la venta, date, fecha venta date, nombre del comprador, varchar de 35, ajá, empresa, varchar de 30, ajá, teléfono int 10, doble paréntesis, punto y coma, y se crea mi tabla. Entonces ya creé todas las tablas necesarias, pero ahora lo que quiero hacer es crear una tabla, create table, ejemplo, porque esta tabla la voy a borrar. Ajá, le pongo un ID, ejemplo, de un entero de 4, primary key, y nombre varchar de 2, punto y coma, y se crea mi tabla, pero la quiero borrar. Entonces lo que quiero hacer, voy a hacer drop table, ejemplo, punto y coma, y se borra mi tabla ejemplo. Pero ahora no quiero borrar mi tabla, sino lo que quiero es modificarla. Pues entonces uso el siguiente comando, alter table, y voy a utilizar la de ventas, por ejemplo. Voy a agregar un campo a, por ejemplo, y bueno, no voy a poner ejemplo, ajá, varchar de 20, punto y coma. Entonces, como podemos apreciar, mi tabla ventas le agregué un campo, el cual lo llamé ejemplo varchar 20. Ahora, para eliminar el campo que agregué, voy a requerir otra vez un alter table, ventas, y adentro del table ventas voy a dropear la columna ejemplo, punto y coma, y se borra mi columna ejemplo. Ahora, para hacer un registro en una tabla, en este caso en la productos, entonces voy a escribir el comando insert productos,
y voy a poner entre paréntesis los nombres de las columnas y de producto tal cual como fueron creados en el orden correspondiente, precio, modelo, y descripción, así, los values 0002 porque ya tenía un registro, el nombre, registré una coca, entonces ahora voy a registrar una Fanta, un precio de 10 de 15.002 pesos, el modelo, no sé, refresco naranja y descripción, refresco dulce, dulce de naranja, punto y coma, cerramos, punto y coma, enter, y pues hacemos un registro en productos. Y pues para ver los registros que hice voy a poner select, un asterisco para indicar todos, from productos, punto y coma, y aquí podemos ver los registros que hice, y pues voy a insertar uno más, insert into productos, el ID producto, nombre, precio, modelo, descripción, los values 0003, muy importante las comillas, voy a registrar unas, a ver, 003, unas chips, así, de un precio de 13.00000. El modelo, a ver, chips flaming hot, así, y descripción, sabritas enchilosas, cerramos, punto y coma. Ok, esto normalmente funciona si ponemos bien el nombre de la tabla para empezar. Ajá. Así, los values. Bueno, productos, así, el ID, así, bueno, voy a agregar aquí, pues otra coca, 3, y volvemos a ver los registros, from productos, punto y coma, y podemos ver nuestros registros. Y pues bueno, esto ha sido todo. Este ejemplo que hice de la base de datos fue sacado de internet. Espero que haya quedado entendido, al igual que mi explicación sobre las bases de datos. Realmente son una herramienta muy útil a la hora de crear aplicaciones, y pues sería todo. Gracias.